Amigos televidentes, ya estamos nuevamente de retorno en nuestro programa y bueno, estamos tratando diversos temas y en este tema queremos salirnos un poco del tema político para ingresar un poco a la salud mental. Estamos acompañados del doctor Martín Manco. Él es abogado y representante legal de una ONG que se dedica precisamente al cuidado del cómo se usa la medicina en la psiquiatría y cómo se atenta y se vulnera muchos derechos, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Hemos ido recogiendo algunas cositas importantes, como por ejemplo un video muy importante que habla sobre la estafa psiquiátrica más mortal. Es decir, los médicos clínicos o la psiquiatría está haciendo uso y abuso de la profesión en el mundo y atentando contra muchos ciudadanos, valga la redundancia, en el mundo. Vamos a presentar a nuestro invitado. Martín, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Gracias por haberme permitido conversar de estos temas acá en tu programa, que tiene que ver mucho también con la educación, porque hay docentes que piensan de que los niños muy movidos, o los que le llaman hiperactivos, son aquellos niños que deben ser tratados por psiquiatras mediante pastillas como el Ritalin. No solamente de psiquiatría se ha metido en temas que no solamente de su campo, sino ha invadido otros campos. Nosotros no somos una institución antipsiquiatra, pero sí estamos en contra de los tratamientos psiquiátricos, como los electroshocks, como las drogas que emplean los psiquiatras y la forma en que los psiquiatras actúan. Es decir, nuestra Constitución señala de que para que una persona pueda ser apresada, pueda ser encerrada, tiene que tener autorización del juez. En el caso de los psiquiatras, ellos pueden atrapar a una persona y encerrarla en un hospital psiquiátrico, es decir, privarle la libertad sin necesidad de que un juez medie. Entonces, esto es algo que lamentablemente sucede día a día en el país. ¿Es un atentado contra los derechos humanos? Definitivamente es un atentado contra los derechos humanos. Tú eres abogado, Martín. Queremos, para enfocar muy bien el tema, para que nuestros televidentes lo puedan entender, nos estabas comentando que precisamente tú como asesor legal de esta ONG internacional, no solamente se está tratando de repente a los pacientes mayores, sino también se está tratando a los niños y muchas veces se está haciendo uso y abuso. Efectivamente, la psiquiatría no lleva un diagnóstico por medio de un análisis científico, sino por medio de una votación de un libro que ellos han creado que se llama el DSM-4. En ese libro están todos los trastornos mentales que ellos han señalado y eso se elige por votación cada año lo hacen en una convención que es de la Asociación Norteamericana o Americana de Psiquiatras. Esta asociación, como tú lo vas a poder de repente ver en algún momento más adelante, los psiquiatras dicen que las enfermedades mentales en sí prácticamente no pueden ellos determinarlas. Simplemente ellos están jugando a un libro en el cual dicen, ya, esta persona tiene tales características, debe tener, por ejemplo, depresión, maníaco-depresivo, o que de repente puede tener un grado de bipolaridad, una escala de bipolaridad, pero eso no es nada científico. Eso es prácticamente determinar subjetivamente, es decir, estoy determinado en la observancia del psiquiatra para determinar si estoy enfermo o no. Lo que no sucede, por ejemplo, si tú estás con el azúcar alto, tú te vas a un endocrinólogo, te sacan un análisis químico y obviamente va a ver cuál es el nivel de tu sangre. ¿Cuál es la preocupación, Martín, que tienes tú como abogado? ¿Cuál es el problema de fondo y el cual en realidad se debe educar, como tú lo manifiestas? Una son los niños. Los niños están siendo etiquetados con TDAH. Un niño demasiado hiperactivo, como algunos dicen, o demasiado movido, le dan el término de TDAH, que es el trastorno de hiperactividad con deficiencia de atención. Y ¿Cuándo esto se puede tratar? Cuando se puede tratar de otras formas, hay otras formas que se podrían tratar y no introduciéndole drogas, como el caso del Ritalin, que si tú lo comparas con la cocaína tiene la misma potencialidad. Estamos yendo a un atentado tremendo. ¿Qué tal forma? ¿Cómo ese niño va a crecer mañana? O sea, ese niño, ¿cómo neuronalmente va a estar? No te olvides de los casos que hay en Estados Unidos de muchos adolescentes
que se levantan de la noche a la mañana con una metralleta y matan a todos sus compañeros. Los antecedentes de muchos de esos niños han sido porque han tomado Ritalin. O sea, de niños han tomado Ritalin y de adolescentes se han vuelto unos... Es un pasivo que hacia adelante, al futuro, se convierte en un activo. Es que hay un lucro, pues. O sea, acá la psiquiatría lucra. La psiquiatría lucra con las empresas farmacéuticas. Es decir, te encuentro un cierto grado de depresión, te voy a dar un antidepresivo y prácticamente te voy a tener un cliente fijo, porque vas a necesitar de ese antidepresivo durante largo tiempo. ¿Cuál es la penalidad en este caso? Lamentablemente el Código Penal solamente habla de las drogas ilegales, pero las drogas legales solamente está limitado al hecho de que tú tienes que ir con la receta de un psiquiatra para que te puedan suministrar. Pero ahora hay otra cosa, no solamente los psiquiatras suministran pastillas como antidepresivos y pastillas como sedantes. También los urólogos, por ejemplo, en la eyaculación precoz. Hace poco me enteré de que los urólogos también están utilizando tratamientos como antidepresivos, que es el sertralina y el clonazepam, para la eyaculación precoz. Vemos, por ejemplo, algunos médicos para el tratamiento dicen tratamiento para sedar a los ancianos, le dan sedantes. Cualquier médico prescribe hasta sedantes. Una persona que de repente tiene un grado de euforia o de un estado de ánimo comprensible por una situación determinada, también están prescribiéndole sedantes. Entonces, ahora, drogas más drogas. Esto no trata en absoluto, solamente controla el momento. Controla el momento, y aparte que se están guiando por medio de un manual de diagnóstico no científico. O sea, se reúnen y votamos. A ver, empecemos con esta enfermedad. A ver, aquel que le gusta el selfie, ya la Asociación de Psicólogos Americanos ha señalado que el selfie está determinado por una sintomatología, hay que darle un nombre médico, sintomatología depresiva y también de narcisismo. Entonces mañana los psiquiatras van a querer introducirte alguna pastilla para la depresión, entonces para que ya no te sigas tomando fotos tú mismo. El tema, hace poco ha salido que el Facebook también lo están queriendo insertar dentro de este manual. Es decir, como parte de un trastorno aquellos que están metidos constantemente en el Facebook. No te olvides que hasta el año 1973 la homosexualidad estaba considerado dentro de este manual de los psiquiatras como una enfermedad mental, como una enfermedad muy permisiva sexualmente. Luego, después de 1973, a partir de 1974, la comunidad gay, por una presión política, hizo que la Asociación de Psicólogos Americanos retire a la homosexualidad como una perversión mental. Entonces retiraron eso, pero fue político. O sea, ¿dónde está lo científico de los psiquiatras cuando ellos exponen estos manuales? Por eso cuando hablamos de la psiquiatría en una industria de la muerte no es solamente porque queremos ponerle ese nombre. Ponemos ese nombre por también las formas y tratamientos psiquiátricos que se han dado. No te olvides que a veces uno se le recordará en la mente o le pasará en la mente cuando alguien le decía échale agua fría para que se le quite lo loco. Bueno, es que antes lo hacían. Antes le hacían al paciente una inmersión. Luego algunos psiquiatras comenzaron a experimentar con el retiro de la sangre en el cuerpo para, según ellos, retirarles la locura. Entonces, definitivamente, ¿estamos entre qué? ¿Una ciencia o prácticamente estamos ante una profesión que experimenta con el cuerpo humano y sobre todo con algo que es muy delicado, el cerebro? Martín, hay algo que nos llama bastante la atención. Aquí tenemos un documental que dice el manual diagnóstico y estadístico, la estafa psiquiátrica más mortal. Este documental, que en realidad es sumamente interesante, ¿en qué consiste esto? Para que los psiquiatras puedan prescribir, tienen que crear enfermedades, y para crear enfermedades también eso le favorece a las empresas farmacéuticas porque crean nuevas drogas y crean más drogas y más drogas y más drogas. No te olvides que, bueno, de repente no lo sabes. ¿Por qué una estafa? Porque al final de cuentas engañas a la gente clichándole un tipo de enfermedad mental. Es decir, cuando no lo tiene. De repente cuando no lo tiene, definitivamente. Si tú te das cuenta, ve el DSM-4 y cualquiera vamos a calzar dentro de esas enfermedades mentales. O sea, ¿quiénes son los enfermos y quiénes son los sanos? Los que se cambian de religión están dentro de enfermedades mentales. O sea, también los que se cambian de religión. O sea, el cambiarse de religión también está considerado dentro de un trastorno mental. ¿Qué es esto? O sea, ¿estamos hablando de una realidad científica o estamos hablando de simplemente a ver cómo hacemos más dinero? Ahora,
dónde vamos a llegar? O sea, el lucro se pone de manifiesto y ahora con la salud mental. Se ha hecho más en Estados Unidos y se ha extendido, obviamente porque el Perú copia todo lo que hace Estados Unidos y nuestros médicos muchas veces copian lo que hace Estados Unidos, hasta nuestro sistema de salud es copiado de los Estados Unidos, por eso que existen los seguros, Sí, pues. ¿no? Entonces, estamos ante ese gran riesgo que está viniendo en el país. No te olvides que la Ley General de Salud solamente tiene 4 artículos de salud mental. ¿Cuáles son esos? Que habla sobre los tratamientos psiquiátricos, habla sobre el paciente, pero solamente son 4 de la Ley de Salud, de la Ley General de Salud, solamente hay 4 artículos sobre salud mental. Entonces, lo que se quiere tener en el país es una ley de salud mental, una realmente ley de salud mental, muy aparte de la Ley General de Salud. Pero ¿por qué no universalizar todo esto, ¿no? Para poder proteger no solamente a un determinado país, sino al mundo. Muchos países han avanzado en este tema. México ha avanzado, Argentina tiene una excelente ley de salud mental que tiene varios artículos y que esperemos que este nuevo Congreso que venga pues se ponga atento a esto, ¿no? a redefinir cómo los psiquiatras deben de trabajar en el Perú, no libremente, impunemente, y prácticamente ellos se equiparan a un juez. O sea, ellos pueden determinar que mañana, por ejemplo, tú puedas ser encerrado en un hospital psiquiátrico. ¿Bajo qué premisa? Te hacen un análisis de sangre, dicen desequilibrio químico. Si hay un desequilibrio químico en mi sangre por cuestiones de azúcar, me sacan la sangre y analizan y efectivamente sale qué cosa, que tengo diabetes. Claro, porque el psiquiatra tiene pues el sartén por la manga, ¿no? Y en realidad es un atentado contra los derechos humanos, definitivamente, ¿no? Porque ellos usan las drogas y son los únicos que usan drogas legalmente y son permitidas sus drogas en el país. Y quienes se benefician de esas drogas también son las empresas farmacéuticas, que son las que crean constantemente esas drogas. Este es un tema sumamente importante sobre todo esto, ¿no? O sea, hay un lucro de por medio. Aquí hay cientos y millones de dólares que se mueven seguramente en el mundo. Claro, aparte que los psicotrópicos que van creándose constantemente aumentan la ansiedad, aumentan el ritmo cardíaco, probablemente también... O sea, hay que generar y provocar enfermedades para Es que te poder... provoca enfermedades, otro tipo de enfermedades como efectos colaterales o efectos secundarios, te provoca otras enfermedades, como ya te dije, entre ellas la ansiedad, entre ellos incluso hay casos que se ha dado la diabetes, problemas hepáticos. ¿Por qué? Porque estás tomando esa droga constantemente. Entonces, hablamos de tratamiento. ¿Tratamiento de qué? ¿Tratamiento basado en un manual científico o basado en las decisiones de un grupo de psiquiatras de determinar y clichar enfermedades? Un especialista en un medio de comunicación internacional manifestaba precisamente en el Día de la Salud Mental y sobre el tema del tratamiento de la bipolaridad, en realidad que manifestaba este especialista, este médico, psiquiatra, que hay muchos pacientes que no deberían estar bajo la prescripción o el tratamiento de un médico clínico, un psiquiatra, sino de un psicólogo, porque su caso no amerita ello. Pero la pregunta es ¿por qué llega, no? ¿Por qué? Porque la gente muchas veces quiere quitarse la depresión de lo más rápidamente posible y te venden las empresas farmacéuticas como la píldora de la felicidad, los antidepresivos. También llegamos a este punto. Claro, en Estados Unidos los comerciales es prácticamente la píldora de la felicidad. Es decir, tómate un antidepresivo y vas a ser feliz. Mañana se muere tu mamá y no te vas a poner a llorar. ¿Por qué? Porque estás tomando un antidepresivo. O sea, ¿qué significa suprimir esos enfoques de nuestra propia conducta? Un antidepresivo lo que va a hacer es suprimir eso. Mañana se muere alguien y no vas a sentir pena porque ya estás tu cuerpo prácticamente bloqueado en ese aspecto de tus sentimientos. Oiga, Martín, ¿esto quiere decir que los atentados, las muertes en la preparatoria en Estados Unidos y toda esta gente que cogía un arma y simplemente mataba, o sea, esto tiene un trasfondo, o sea, tiene un fondo? En realidad estas personas no simplemente matan porque quieren matar, sino porque tal vez han venido teniendo un tratamiento psiquiátrico de repente mal empleado. En Estados Unidos se usan las drogas en las Fuerzas Armadas, los Marines, los soldados norteamericanos constantemente les están haciendo probar drogas para poder tener resistencia, para poder no dormir, para poder tener resistencia al estrés, para poder tener no depresión en caso que se le ampute una pierna por efecto de una mina. Carne de cañón. Es lógico, por eso es que cuando ellos regresan como veteranos de guerra,
regresan como veteranos de guerra, pues no hay tratamiento psiquiátrico que lo pueda curar, porque la psiquiatría no cura. Si te das cuenta y ves las estadísticas, no hay ningún paciente que se haya curado por un psiquiatra. Amigos televidentes, en realidad este es un tema sumamente importante. Martín, como representante legal de esta ONG que defiende los derechos humanos en esta parte, en realidad nos alerta de algo muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta. En realidad es un tema que nos gustaría seguir tratándolo. Vamos a invitarlo de repente en otra oportunidad, Martín. Te agradecemos profundamente por la deferencia que has tenido de venir a nuestro programa. Gracias, Miguel. Amigos televidentes, nos vamos a un breve corte comercial y retornamos con el siguiente candidato que ya está en nuestro medio televisivo. Volvemos.